de quinto año de secundaria, queridos alumnos de quinto de secundaria y alumnas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En cuanto se refiere a los trabajos, están cumpliendo la mayoría de los alumnos, pero hay algunos alumnos que lo están cumpliendo un poquito tarde. Me han llamado por teléfono o nos hemos encontrado en la vía pública y me han informado de que tienen problemas con esta cuestión de teléfono, de los aparatos, qué sé yo, los celulares, no sé, pero tienen problemas. Pero después, un poco tarde, los han podido subir. Entonces, a esos chicos yo los considero como normal en su presentación en el tiempo, porque me están comunicando, me están informando. O si no, pregúntele a mi amigo. Yo sí, digo amigo porque el profesor pues, debe ser amigo también, no solamente debe ser profesional, así en el campo para disciplina, ¿no? Sino hay que dar un poco de confianza. Y yo no les he dicho a ustedes, el profesor Ginés es un profesor que da confianza a los alumnos y a las alumnas hasta el codo. Y cuando algunos alumnos y algunas alumnas quieren sobrepasarse del codo, les quito la confianza. No les recibo su saludo una semana. Eso es como una especie de una sanción, digamos, de carácter moral, de carácter ético. ¿Sí? Eso yo les he dicho a ustedes. Y sigo, por ejemplo, diciéndole amigo a mis alumnos de tercero, cuarto y quinto, pero hasta el codo. Se quieren sobrepasar del codo, ya digo, aquí nomás. Discúlpame, pero no te voy a recibir tus saludos o responder tus saludos una semanita, como una sanción de carácter moral. No podemos ser un dictador también pues en el salón. El profesor tiene que agarrar y manejar eso. ¿Cuándo tiene que ser un dictador? ¿Cuándo tiene que ser un demócrata? ¿Y cuándo tiene que ser un amigo de sus alumnos y de sus alumnas? Por eso, yo les felicito a ustedes. El 80-90% de alumnos del quinto año están cumpliendo. ¿Sí? ¿El qué? El 90-95%. 4 o 5 nomás, no sé qué problemas tendrán. Y desde tercero, cuarto y quinto. Estoy tranquilo, estoy satisfecho. ¿Por qué? Porque ya me conocen ustedes. ¿Cómo soy y quién soy? ¿Sí? Ángeles. ¿Sí? Plandecho. ¿Sí? León. ¿Sí? Olivo. ¿Sí? ¿Quién es? Sauñe. ¿Y Sauñe qué? ¿Sí? Paulino. Muy bien. Vamos a seguir trabajando, por favor, ¿ya? Presten atención. Su cuadernito, su blogcito, su lapicero, su lápiz, todos sus materiales para que vayan anotando a medida que vamos caminando. ¿Me han entendido? Muy bien. Paulino, me has entendido. Y arreglaste esa, pues se arregló en supe esa cuestión de la electricidad, Paulino. ¿Y qué pasó con tu celular? ¿Se cayó y luego se malogró? ¿Qué pasó? Ay, Dios mío. Así es la vida. La vida, ay, Dios mío. Vamos a ver en esta clase parte de la historia como una introducción de la historia del Perú y de la historia universal. La historia del Perú, digamos, en los últimos años. La edad, vamos a empezar, edad antigua, desde la historia universal, edad antigua, edad media, edad contemporánea.
de la historia del Perú, la época prehispánica, la época hispánica y la época poshispánica. ¿Sí? Y cuando hablo de la historia del Perú, de inmediato se me viene el 28 de julio de 1821. Ahí empieza la época poshispánica, la época republicana. Y cuando hablo de la historia universal, agarro, digo, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Estas cositas que vamos a ver el día de hoy corresponde a la edad contemporánea. Y me imagino al toque cuando empieza con la Revolución Francesa. Pues, con la Revolución Francesa. ¿Por qué se llevó a cabo la Revolución Francesa? Porque había un gobierno de la dictadura, digamos, el gobierno en donde tenía el poder para administrar el país, la monarquía absoluta, una monarquía absoluta. Al pueblo hay que darle que comer, hay que atenderlo, pero tenemos que gobernar sin la participación del pueblo. Y eso duró siempre. Llegó un momento en que se vino abajo para establecer la monarquía constitucional. Desde ahí vamos. Y luego vamos a ver aspectos relacionados, por ejemplo, a los conflictos de ayer y de hoy. La guerra, digamos, la Revolución Francesa, digamos, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, ¿sí? Todo eso es pura guerra. Ahora, en el aspecto político, ¿qué está sucediendo en nuestro país? Estamos en una situación de emergencia. Y sin embargo, ¿qué está sucediendo en nuestro país? Un enfrentamiento político entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y la emergencia. Y la emergencia. Y COVID. ¿Qué está sucediendo? Señores autoridades, por favor, pues, hay que tomar conciencia. No nos pueden abandonar y agarrar por cuestiones, digamos, de ambición de poder. Porque seguramente el presidente del Parlamento quiere llegar a ser presidente de la República, aunque sea por 7 u 8 meses. Quieren imitar a mi amigo Valentín Paniagua, el gran cusqueño, pero nunca lo va a imitar, pues porque Valentín Paniagua ha sido un hombre muy inteligente, ha sido un hombre sabio desde el punto de vista político y ha manejado todos los aspectos de lo que se refiere a la ética. Yo lo he conocido, un hombre muy serio, muy responsable y con un gran conocimiento. Eso quieren imitar. Conflictos y desafíos en el mundo contemporáneo. En la época contemporánea todo es conflicto, enfrentamientos, todos los países a nivel mundial, en el aspecto político, en el aspecto social, en el aspecto económico. Vamos a ver, por ejemplo, eso. En los últimos años, han habido tensiones y conflictos, las tensiones, las preocupaciones y conflictos que han estallado los conflictos a nivel mundial. No estoy hablando tan solamente de un continente o de un país, a nivel universal. ¿Por qué?
Por cuestiones económicas, pues, uno. ¿Por qué? Por cuestiones territoriales, pues. Dos. ¿Por qué? Por cuestiones étnicas, pues. Tres. ¿Por qué? Por cuestiones religiosas. El Corán. ¿Por qué? Por cuestiones ideológicas. Sí ha habido enfrentamientos y siguen los enfrentamientos y seguirán los enfrentamientos en esta época contemporánea de la historia universal. Vamos a seguir. Conflictos en el espacio islámico, por ejemplo. ¿Fue este espacio un conflicto de carácter económico, de carácter político, de carácter social, de carácter religioso o de qué carácter fue? Vamos a ver. El Islam, el islamismo es el habitante, el Islam es la religión. ¿Se acuerdan ustedes? Es una religión que cuenta con varios millones de fieles. 1.700 millones de fieles a nivel universal el Islam. Anoten bien. El Islam representa un 23% de la población a nivel mundial. Un 23% de la población a nivel mundial representa el Islam. El islámico. Tercer punto. El islamismo surgió en Arabia, los árabes, en el siglo VII. Y su libro, o sea, como especie de la Biblia que tenemos nosotros, la Santa Biblia, su libro sagrado del Islam, del islamismo, es el Corán. Y su Dios es Alá. Listo. ¿Han anotado? Está claro. En Arabia, siglo VII, libro sagrado se llamó y se llama el Corán. Y su Dios, Alá. Listo. Comprende varias ramas, como la sunita. Una de las ramas es la sunita, 85% de los musulmanes. Y el chiita, doble I, 12% de la población islámica. Eso es en cuanto se refiere al Islam. Profesan también que otra religión, de repente, la población, los que profesan, los habitantes de qué países, de qué continentes profesan también el Islam, el islamismo. África del Norte. Los africanos que están en la zona norte profesan esta religión. Los de Asia Oriental profesan esta religión islámica. Y Europa Occidental, o sea, Inglaterra, Francia, España, Grecia, Italia, etcétera, etcétera, en un 3%. Es mínimo, pero profesan esta religión también en los países que he mencionado. ¿Sí? ¿Cuáles son los problemas comunes que se han dado? Problemas comunes. Los problemas comunes, o sea, enfrentamientos comunes, se han dado desde el punto de vista político. Un gobierno autoritario, un gobierno déspota, un gobierno, yo administro el país por voluntad divina
y por mi propia voluntad, sin la participación del pueblo. Al pueblo hay que darle que comer, hay que darle vestido y hay que darle vivienda, pero ahí hay que darle chamba. Pero tenemos que gobernar sin la participación del pueblo. Y punto. Gobierno teocrático. ¿Qué significa el gobierno teocrático? Cuyas leyes se basan en el Corán. O sea, en el Corán todo está escrito y como si fuera una constitución, empiezan a trabajar, a hacer actividades, pero basándose en lo que se llama el Corán. Laicos, o sea, los civiles. En Egipto, en Líbano, que son países laicos democráticos, pero es mínimo, desde el punto de vista político. Gobierno autoritario y teocrático. Teo, Dios, y crático, democracia. En lo económico, ¿qué sucedió y qué sucede en los países? Porque vamos a llegar de repente hasta la muerte que le dieron en Estados Unidos a un afroamericano, norteamericano, ¿se acuerdan? 2 policías. De repente vamos a tocar ese puntito también, porque estamos en la época contemporánea de la historia universal y en la época republicana de la historia del Perú. Eso tienen que diferenciarlo alumnos, alumnas de quinto, secundaria. Olivo, no te olvides. Saoñe, estamos hablando de cosas y ya te estás anotando seguramente, ustedes están anotando. Muy bien, los felicito. En el aspecto económico, cuando pronuncio esta palabrita económico, ahí mismo se me viene a la mente, que la economía es una actividad que se dedica a la producción, a la distribución, al consumo y a la reinversión. ¿Y qué sucede? Esto es a nivel mundial, ¿eh? Aquí en este libro está bien claro, Ciencias Sociales. Aquí nos dice, bien claro, a nivel mundial trata de las actividades políticas, económicas y sociales. En lo económico, atraso de las economías, demora de las economías de los países que no son ricos en petróleo y en gas. Están atrasados, están demorando en su desarrollo esos países que no tienen petróleo y que no tienen gas. Dependencia de la tecnología externa. Dependen de la tecnología. ¿Por qué? Yo les he dicho, ¿por qué África, un país con grandes riquezas, no desarrolla? Porque depende pues de la tecnología externa de otros países, pues de Europa, de eso depende. ¿Y qué cosa es lo que quieren ellos? ¿Por qué no van y extraen eso? Porque no quieren el crecimiento y desarrollo de África. Lo que quieren es la mano de obra de ellos. Por eso agarran los minerales, los recursos naturales, se lo llevan para hacer en su país ya transformados. Y el producto lo venden a los africanos. Así trabajan las grandes empresas. Dependencia de la tecnología externa y los grandes contrastes. Hay grandes contrastes sociales entre una mayoría con escasos recursos tecnológicos, con maquinarias, escasas maquinarias, la tecnología escaso, y una minoría con poder económico. ¿Por qué?
porque tiene pues una gran industria, porque tiene pues las maquinarias, porque tiene pues las fábricas, porque tiene pues un producto o los productos de calidad, agarran y lo distribuyen. Ahí está lo que se llama los contrastes. Los contrastes. Hay ricos y hay pobres. Los ricos con grandes maquinarias y los pobres con poca o nada tecnología o maquinarias. Ahí está la diferencia. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? León, ¿me estás entendiendo? Sí, profe, muy bien. La primavera árabe. Quiero preguntar a mis alumnos y alumnas, ¿cómo ustedes se sienten en la época de la primavera, que ya va a venir, faltan días nada más? ¿Cómo se sienten ustedes en esa época de la primavera? ¡Qué alegría! ¡Qué satisfacción! ¡Qué bien para estar al día con las modas, etcétera! En los bailes, las reuniones, el cafecito por aquí, el cafecito por allá, ¿sí? Época de la primavera, pues, por supuesto. ¿Y cómo fue la primavera en Arabia, en la época contemporánea de la historia universal? La primavera árabe. A ver, ¿qué hechos se dieron? ¿Qué hechos se sucedieron? Entre el 2010, está cerquita, 2010 y el 2011. Una cosa especial seguramente. Protesta masiva en Arabia. ¿Por qué esa protesta masiva en Arabia? Sobre todo de los chicos que están esperando la primavera. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las causas para esa protesta masiva? Estamos en la primavera árabe. ¿Cuáles fueron esas causas? ¿Cuáles fueron esos factores para esta protesta en Arabia? En demanda de mayores libertades democráticas. O sea, no había libertad o estaba limitada la libertad. Y aprovechan la primavera para agarrar, organizar y protestar sobre esa situación. Queremos democracia, queremos libertad y mejores condiciones económicas. Mejores condiciones económicas. Consecuencias de estos movimientos cayeron en aristócratas. Consecuencias de estos movimientos cayeron los aristócratas. Aristócratas que aquí en el Perú, haciendo más o menos una relación, que vivían en San Isidro, que vivían así como en Miraflores, que vivían así como en Monterrico, que vivían así como en La Molina, que vivían así como en San Borja. Dice, consecuencia de estos movimientos cayeron los aristócratas. ¿En qué zonas? En Túnez. 1. ¿En qué otra zona? En Egipto. 2. ¿Y cuál otra zona fue? Libia. Los aristócratas de Túnez, de Egipto y Libia. Y los demás gobiernos, aparte de los aristócratas, los demás gobiernos se vieron obligados a implementar reformas políticas y económicas. Por eso yo les he dicho y les sigo diciendo, dentro de la historia del Perú, dentro de la historia continental, dentro de la historia universal, siempre los hechos, las acciones han sido de carácter político, de carácter social y de carácter económico. Eso es en esencia. Por eso aquí dice bien claro, los demás gobiernos, aparte de los aristócratas,
o aristocracias, se vieron obligados a implementar reformas de carácter político y de carácter económico. El fundamentalismo islámico. ¿En qué consistió el fundamentalismo islámico? La mayoría de los musulmanes son tolerantes y respetuosos de otras culturas. Llega a ese país, por ejemplo, un argentino, un peruano, un chileno. Los musulmanes son muy respetuosos y tolerantes, muy respetuosos y tolerantes. En España nada más, para ser bien sincero, son respetuosos también en España y son tolerantes. Pero ¿qué sucede? No son respetuosos los que se encuentran han migrado y se encuentran trabajando allá. Han migrado para mejorar su situación económica seguramente y se encuentran en un barrio o en una calle o son vecinos trabajando en esta tienda, en esta bodega o en una casa de familia, etcétera, etcétera. Se miran y se vuelven a mirar, pero nunca se saludan. Hay una especie de indiferencia. Son muy indiferentes. Entre los mismos migrantes se golpean. ¿Sí? Aquí, en los musulmanes, son tolerantes. Pero la tolerancia también tiene su límite, mis queridos amigos y amigas del 5º año de secundaria. Y respetuosos. ¿Ya ve? El hecho de dar confianza a un alumno o a una alumna no quiere decir que vamos a perder el respeto. Todo con respeto y con tolerancia. Y punto. Otros musulmanes a retomar la fe como una alternativa para superar los problemas económicos y sociales. Uno tiene que tener fe en alguien. Yo tengo mucha fe en Dios. Yo tengo mucha fe en los santos. Por eso, no me falta la champa. Con fe se alcanzan muchas cosas. Hay que tener fe. Por eso aquí dice, para solucionar sus problemas económicos, sociales, hay que tener fe en alguien. No sé, los materialistas, ¿en quién tendrán fe? No sé. Habría que preguntarle a mi amigo Carlos Marx y a mi amigo Engel, ¿sí? ¿En quién o en quiénes tienen fe? Cuando están en una situación difícil, cuando están en una situación, recién se acuerdan para ir a la iglesia San Ildefonso de Barranca. Yo los conozco a los profesores y a las profesoras de Barranca como si fueran mis amigos, mis amigas, mis hermanos o mis hermanas. Sí los conozco. Y cuando voy a la iglesia, yo voy. Siempre he ido y seguiré yendo mientras esté en vida. Y los veo por ahí. Oye, ¿tú qué haces aquí? Pregunto, como quien decirle, si esta no es tu casa. Ah, un materialista. Por eso, la fe mueve el universo. Hay que tener mucha fe ahora que hay un enfrentamiento político entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Hay que tener mucha fe para agarrar y esta pandemia no nos contagien los habitantes, la comunidad, que disminuya. Hay que tener fe en eso, porque para mí sería lo más fácil. Para mí,
Que termine su gobierno, faltan 6 meses, que termine su gobierno, y después de haber puesto la banda presidencial al presidente entrante, que lo procesen, pues, que lo procesen. Y se terminó todo. Tengo fe en ese planteamiento. Tengo fe en ese planteamiento. ¿Sí? Estos grupos, o sea, los que no tienen fe, son los fundamentalistas, otros musulmanes, a retomar la fe como una alternativa. Estos grupos son los fundamentalistas, que algunas cosas defienden el uso de la violencia y el terrorismo, que algunos casos defienden el uso de la violencia, o sea, son violentos, y el terrorismo. Ahí está el asunto. Para conseguir sus objetivos, o sea, a través de la fuerza, a través de la violencia, para conseguir sus objetivos. Por ejemplo, lo que sucedió el 11 de septiembre en Estados Unidos mostró la relación estrecha entre grupos terroristas, Al-Qaeda y los fundamentalistas islámicos, para cometer el terror, que viene a ser el más peligroso. ¿Sabe? Conflictos regionales contemporáneos. ¿Cuáles fueron esos conflictos regionales contemporáneos? Estamos en la época de contemporánea. Tenemos los Balcanes, tenemos el África subsahariana y tenemos el Oriente Medio. Son ahí donde se llevan a cabo los conflictos regionales. Como quien decir, aquí las regiones, hay enfrentamientos entre una región A y una región B y una región C. Hay enfrentamientos, allá también hay enfrentamientos, hay conflictos regionales por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, por cuestiones sociales o etnias. Los Balcanes, por ejemplo, en 1991, Macedonia proclamó su independencia en junio. Croacia y Eslovenia después de una guerra con Serbia. Así como nosotros agarramos y conseguimos nuestra independencia después del enfrentamiento con España, aquí en sus colonias, igualito allá sucedió con Serbia. En 1992 y 1995 terminó con la independencia de Bosnia, los Balcanes, independencia de Bosnia. Es decir, esos países estaban sometidos a otros países desarrollados o a otra forma o sistema de gobierno. Entonces han querido buscar su independencia, ya sea a través de las elecciones o a través de actos violentistas, pero han querido ser libres. Estamos en la época contemporánea de la historia universal. En el año 2006, ¿qué pasó? Montenegro proclamó su independencia en forma unilateral, sin la participación o inversión de otras regiones, de otros pueblos, de otros países, sin el apoyo, en forma unilateral. ¿De quién? De Serbia, a través de un referendo. ¿Y qué diablo viene a ser el referendo?
Es la consulta que se hace al pueblo para el sí o para el no, y se terminó todo. Pero hay que respetar esa decisión del pueblo, mis queridos señores políticos del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Hoy hay que respetar esa cuestión y hay que hacerlo realidad, praxis. ¿Qué sucedió en el 2008? Kosovo se proclamó en forma unilateral, en forma libre, unilateral, Estado independiente a través, ahí está, unilateral, un acuerdo entre ellos y se declara Estado independiente, libre y soberano. El África subsahariana, por cuestiones étnicas. ¿Qué cosa vienen a ser las cuestiones étnicas? Las etnias. Por cuestiones religiosas, por cuestiones económicas y territoriales. El África subsahariana, la parte sur del África, por cuestiones étnicas, el racismo, la cultura, la transculturación, por intercambio cultural, por cuestiones religiosas y por cuestiones económicas y territoriales, enfrentamientos, problemas de carácter político y social y económico. Intervención de grandes potencias por el control de sus recursos naturales, controlar en el África sudafricana, controlar sus recursos naturales, otras potencias, países desarrollados, grandes empresarios, estatales y o particulares. ¿Por qué? Por el oro, por el diamante y por el uranio. Oriente Medio. ¿Qué sucedió en Siria? ¿Qué sucedió en Israel y Palestina? ¿Qué sucedió en Irak? ¿Qué sucedió en Afganistán? En Siria, chiquitito nada más. El 2015 está cerquita, mis queridos alumnos y alumnas. Siria está cerquita el año 2015. ¿Qué pasó? Grupo de países liderados por Estados Unidos. Estados Unidos organiza para que un grupo de países atacan al grupo terrorista Estado Islámico. Fueron atacados los grupos terroristas de Estado Islámico, fueron atacados por quienes, por los países que había llamado a Estados Unidos para organizarse y realizar estas acciones. Estaba en Siria. Y ahora nos vamos a Israel y a Palestina. ¿Qué pasó en Israel y Palestina en 2006? Israel atacó Líbano. Ya ve, problemas. Y el 2008 y 2009, la Franja de Gaza. Eso fue el ataque de Israel. ¿Y qué pasó en Irak? En 1990 invadió Kuwait. Irak en 1990 invadió Kuwait para apoderarse de sus reservas petrolíferas, para aprovechar su petróleo. Pues, vamos a invadir. ¿Para qué? Petróleo. En 2005, ¿qué pasó? Elecciones libres, sufragio universal en Irak, el 2005. Y en 2011 se retiraron las tropas estadounidenses que los mantenían Estados Unidos a esas tropas que se encontraban en Irak. Y el gobierno norteamericano en ese entonces tenía
80.000 millones de dólares para enviarlo a esas tropas para que puedan subsistir allá en Irak. Y por eso, no sé si fue Teresa González de Fani o Mercedes Cabello de Carbonera, no sé, fue una profesora en donde agarró y dijo lo siguiente: señor gobierno de Estados Unidos, ese dinero en vez de invertirlo por allá para mantener a los soldados que están en Irak, ¿por qué no lo distribuye en los países de América Latina para mejorar la calidad del servicio educativo y para mejorar la situación de salud en nuestros países de América Latina? Sí. ¿Qué pasó en Irán? Por eso, en Irak las tropas, ahora ya no están las tropas ya norteamericanas. Cuando se solucione este problema, de inmediato agarran y regresan las tropas a Estados Unidos. Ya no hay que mantenerlos allá. Pues. ¿Qué sucedió en Irán el año 2002 y el 2015? Estaban importando compuestos para centrifugadoras. ¿Qué será eso? No sé sinceramente. Que servían para producir uranio. Ah, caramba, las centrifugadoras fueron instrumentos que servían para producir uranio. Y el uranio servía para la fabricación de armamentos. Y eso no les convenía a los otros países que estaban en contra de Irak, porque se dedicaban a fabricar armamentos y empezar, digamos, armamentos modernísimos. Empezar el enfrentamiento buscando algunas causas, algunos factores, algunos motivos. En 2015, Irán, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, la Unión Europea y Alemania firmaron un acuerdo de entendimiento para que no progrese esta cuestión del uranio que servía para la fabricación de armamentos. Hay que firmar, pues, un documento, hay que, para la seguridad, qué sé yo, un entendimiento. ¿Y qué pasó en Afganistán? En Afganistán, el 2001 y el 2004, una coalición. ¿Qué cosa viene a ser la coalición? Alumnos de quinto de secundaria, alumnas, ¿qué entiendes tú por coalición? ¿Sí? Anota ahí en tu cuadernito, en tu libretita, en tu blog, coalición. Aquí en el Perú también ha habido coaliciones. De repente ahora también para sacarlo al señor presidente de la República va a haber coaliciones entre los diferentes partidos del Congreso de la República, los congresistas. Puede haber coaliciones. Es decir, las coaliciones vienen siendo una especie de alianzas. ¿Sí? ¿Para qué? Para defender algo, para buscar algo. En 2001, una coalición dirigida por Estados Unidos, y respaldada por la Organización de las Naciones Unidas, invadieron Afganistán y acabó con el gobierno fundamentalista islámica al que consideraban colaborador de los terroristas responsables del atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos. ¿Recuerdan ustedes ese atentado en Estados Unidos de las Torres Gemelas, qué sé yo? Cualquier cantidad de muertos, cualquier cantidad de profesionales que se encontraban en los diferentes pisos, cualquier cantidad de empleados, cualquier cantidad de trabajadores. ¡Qué cantidad, por Dios! En 2004, elecciones democráticas, gobierno central débil y se encuentra amenazada por los talibanes. Sigue el problema del terrorismo, sigue el problema de carácter político,
sigue el problema de carácter económico, sigue el problema religioso, sigue el problema de las etnias, sigue el problema, etcétera, etcétera. Y va a seguir no sé hasta cuándo el problema de la pandemia. Por eso nuestras autoridades ya regresando al Perú tienen que ser conscientes y tienen que priorizar cuál es la acción más inmediata en donde tenemos que prestarle atención. Mis queridos alumnos y alumnas, ya he terminado la clase, pero sin antes una preguntita. ¿Sí? Una preguntita. Les felicito que van ustedes subiendo las respuestas en forma puntual. Y eso a mí me invita también ir controlando la asistencia, la puntualidad, la responsabilidad y el conocimiento. Porque hay algunos que investigan, aunque hay otros que agarran y copian nada más lo que ven ahí en la pantalla. Sí, hay. Y no me van a decir que no. Primera pregunta. Primera y última pregunta. ¿Se puede alcanzar el desarrollo? ¿Se puede alcanzar el desarrollo? ¿Saben lo que es desarrollo? Es bienestar. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y bienestar no solamente desde el punto de vista económico. Bienestar en todos los campos, en todas las actividades. Desarrollo significa bienestar, vivir bien desde el punto de vista político, social, económico, cultural, científico, educacional, de salud. Ahora, sobre todo. ¿Se puede alcanzar el desarrollo sin el uso de la tecnología informática? Porque de la tecnología en forma genérica y la tecnología informática se puede alcanzar el desarrollo si no se tiene un país, no tiene eso, digamos, instrumentos, puede alcanzar su desarrollo. Ustedes tienen la respuesta. Si dicen sí, ¿por qué y cómo? Y si dicen no, tienen que explicarlo también. Me han entendido, mis queridos alumnos y alumnas. No salir de casa. Y si por ahí salen de casa, salgan con la mascarilla. Y al regreso hay que mantener la distancia. Y al regreso, por favor, lavarse las manos al toque con jabón. No es jaboncitos que bacano, con jabón pepa. Hay que lavarse las manos y echarse un poco de alcohol y se terminó todo. Cuida tu salud y la salud de la familia y de tus vecinos, de los peruanos y a nivel universal. Muchas gracias.